Telemundo le arrebató a Celine Santos el puesto que ya consideraba suyo y se lo entregó a Gina Calderón sin avisarle a nadie. Así de simple, así de brutal. Lo que parecía una recompensa segura, un premio de consolación tras quedarse a las puertas del gran maletín en la casa de los famosos, se esfumó de un día para otro, y la persona que terminó ocupando esa silla fue precisamente alguien con quien nadie contaba hace apenas un mes. Si esto te indigna tanto como a nosotros, deja tu comentario, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más. Porque esto no se trata solamente de un cambio de planes en un canal de televisión. Se trata de una traición silenciosa, de esas que no se anuncian con un comunicado oficial, sino que se filtran poco a poco, a través de un periodista, de una pista en redes sociales, de un silencio que dice más que cualquier palabra. Celine Santos, la mujer que sobrevivió semana tras semana a las eliminaciones, que se ganó el cariño de millones de guerreros de la luz, que llegó hasta el final peleando contra Fabio Agostini por el título, se habría quedado fuera de la jugada más importante de su carrera, por algo que ella misma habría provocado con su propio carácter. Y ahí, justo ahí, empieza una historia que todavía nadie en Telemundo se atreve a confirmar del todo, pero que ya tiene a media farándula latina hablando. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Celine para perder esa oportunidad? ¿Y por qué Gina Calderón, la misma que apenas hace unas semanas era vista como una figura secundaria, terminó siendo la elegida? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos información fresca, directa, de esas que cambian el panorama completo de lo que creíamos saber sobre el después de la Casa de los Famosos. Porque mientras ustedes seguían pendientes de Fabio, de Manelik, de Caramelo y de Alejandra Tijerina, había algo más cocinándose detrás de cámaras, algo que apenas ahora empieza a salir a la luz gracias a un periodista que decidió no quedarse callado. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Celine, deja tu comentario, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. El nombre de ese periodista es Gabo Cuevas, y fue él quien reavivó toda la polémica al asegurar que los directivos de Telemundo, encabezados por Andrés Mester, la misma persona que en su momento apostó fuerte por Celine, estarían profundamente decepcionados de ella. La frase que circula es contundente: no la queremos, 4 palabras que, si se confirman, podrían cerrarle de golpe una puerta que parecía abierta de par en par desde el mismo día en que terminó la final. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar cómo funciona Telemundo con sus participantes más queridos. No es la primera vez que alguien queda en segundo lugar, o incluso más atrás, y termina con un puesto importante dentro de la cadena. Lo hemos visto temporada tras temporada. Presentadoras que nacen de un reality y terminan conduciendo programas completos. Rostros que se convierten en imagen de la marca. Esa era la expectativa con Celine. Esa era, hasta hace poco, la promesa. Pero las promesas en este negocio se rompen rápido cuando hay dinero, audiencia y reputación de por medio. Y lo que empieza a filtrarse es que Celine habría perdido esa oportunidad no por falta de talento, no por falta de carisma frente a cámaras, sino por su forma de comportarse, por decisiones tomadas en caliente, por una explosividad que la producción ya conocía de sobra desde mucho antes de que empezara esta temporada. Aquí viene el primer dato que nadie está conectando todavía. Durante toda la Casa de los Famosos, Curvy fue la sombra constante de Celine, la amiga, la confidente, la que la abrazaba cuando estallaba, la que la convencía de no tomar una decisión que después lamentaría. Y muchos se preguntaban por qué Curvy aguantaba tanto tiempo en el juego sin destacar tanto en las dinámicas. La respuesta, según fuentes cercanas a la producción, es mucho más simple y mucho más incómoda. Curvy cumplía una función de contención emocional. Sin ella cerca, ¿qué pasa con Celine? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. En voz alta. Cristina Porta lo ha repetido en varias ocasiones, casi como una advertencia que nadie quiso tomar en serio a tiempo. Y la propia producción lo comprobó antes incluso de la Casa de los Famosos, en Top Chef VIP, donde Celine mostró un carácter mucho más fuerte.
mucho más impredecible, de lo que el público terminó viendo dentro de la casa. Ahí, sin las cámaras de la final pendientes de cada gesto, sin la presión de millones de espectadores votando en tiempo real, Celine se mostró tal cual es. Y lo que vieron los directivos no les gustó. Esto no significa que la puerta esté cerrada para siempre. En el mundo del entretenimiento las cosas cambian rápido, y un mes de silencio puede convertirse en una llamada inesperada dentro de 6 meses. Pero ahora mismo, en este preciso momento, la balanza se inclina hacia otro nombre, hacia alguien que llegó pidiendo poco, que se comportó de manera disciplinada, que nunca generó un escándalo, que el Focus Group adora sin que nadie tenga que forzar nada. Ese nombre es Gina Calderón. Viene de Colombia, de la casa de los famosos de ese país, donde su historia con Melissa Gate la dejó marcada para bien y para mal. Llegó a Telemundo como panelista, casi de puntillas, sin la expectativa que rodeaba a Celine, y poco a poco se fue ganando un espacio que nadie le regaló. Faltó al programa de ayer porque está enferma, una gripe fuerte que la tiene en cama, agotada, sin poder ni levantar la voz, y aún así, se despidió agradeciendo, dejando claro que la puerta de Telemundo seguía abierta para ella. Esa actitud, esa entrega, es justo lo que la producción busca cuando decide en quién invertir. Mientras tú escuchas esto, en Telemundo ya se estarían moviendo conversaciones internas para definir quién se queda con esa silla. Y eso, apenas, es la mitad de la historia. Porque hay un detalle que cambia completamente la lectura de toda esta historia. Y tiene nombre propio: Luis Coronel. Durante días se rumoró que Luis había desaparecido de las redes sociales, que algo raro estaba pasando con él y Telemundo, que quizás compartía el mismo destino incómodo que Celine. El silencio alimentó la teoría de que también a él lo estarían dejando fuera de las entrevistas oficiales, de los programas, de todo lo que representa seguir activo dentro del universo de Guerreros de la Luz. Pero entonces apareció un comentario, uno solo, que bastó para desmentir todo. Celine había publicado un video gracioso, una parodia sobre una supuesta deuda en una tienda, contenido pensado para generar interacción en sus redes. Varios guerreros de la luz reaccionaron con risas, entre ellos Horacio, la youtuber Clary Castro y otros colegas del medio. Pero el comentario que realmente importó fue el de la cuenta oficial de Luis Coronel, donde te mando lo pendiente. 5 palabras que confirmaron 2 cosas al mismo tiempo: que Luis sigue activo, atento, presente, y que entre él y Celine existe una cercanía económica que muy pocos se atreven a mencionar en voz alta. Quien conoce a Luis sabe que no es una frase suelta. En la casa de los famosos quedó claro lo generoso que puede ser cuando algo le divierte o le importa. Le ofreció a Fabio $500 por cortarle el cabello. Y aunque eran rivales dentro del juego, Fabio terminó haciéndoselo gratis, como un gesto entre colegas que respetan la competencia, pero no dejan que eso los separe del todo. Si Luis es capaz de ofrecer esa cifra por un corte de pelo, ¿qué estaría dispuesto a hacer por alguien con quien además comparte una relación de confianza fuera de cámaras? Ahora bien, todo este movimiento llega en un momento extraño para la farándula latina. El Mundial de Fútbol tiene paralizada buena parte de la programación habitual. Ni siquiera hemos visto todavía la entrevista completa de Josh, otro de los grandes nombres de esta temporada, lo cual demuestra que Telemundo está priorizando otros contenidos antes de soltar las piezas más jugosas del después de la casa de los famosos. Es solo cuestión de tiempo para que todo esto explote con fuerza completa. Y aquí conviene recordar un antecedente que se parece demasiado a lo que podría venir. El año pasado, Aleska Génesis y Luca Onestini protagonizaron un romance que terminó tan rápido como empezó. Cuando se confirmó la ruptura, los programas de Telemundo se volcaron sobre Aleska pidiéndole entrevistas, pidiéndole explicaciones, exponiendo cada detalle de algo que a ella claramente le incomodaba compartir. Aceptó, porque en este negocio aceptar suele ser la única opción real. Y aunque después se sintió expuesta, presionada, incluso molesta con la forma en que la producción manejó todo, terminó haciendo las paces.
Hoy sigue trabajando con Telemundo. El dinero, al final, suaviza casi cualquier indignación. ¿Le pasará lo mismo a Celine? Nadie lo sabe todavía. Pero el patrón está ahí, dibujado, repitiéndose temporada tras temporada. Como si la industria tuviera un manual no escrito para gestionar a sus estrellas más volátiles. Primero el silencio, después la presión mediática, y al final, casi siempre, una reconciliación con sabor a contrato firmado. Y si piensas que ya sabes lo peor de todo esto, deja tu comentario, porque lo que aún no te hemos contado es lo que nadie se esperaba. Hay algo más que pocos están conectando, y tiene que ver con dinero, con cifras concretas que circulan entre quienes manejan los contratos detrás de cámaras. Un puesto fijo de conducción en Telemundo no es cualquier cosa. Hablamos de una cifra que puede superar fácilmente los 6 dígitos al año, dependiendo del programa, del rating, de la exclusividad del contrato. Esa cifra significa estabilidad económica de largo plazo, algo que ningún participante de un reality, por más viral que se vuelva en redes, tiene garantizado después de la final. Por eso pesa tanto cada gesto, cada palabra, cada reacción de Celine en este momento. Porque no se está jugando solamente su imagen pública. Se está jugando un contrato que podría cambiarle la vida durante años. Y la diferencia entre conseguirlo o perderlo, según lo que se filtra desde dentro de la cadena, no tiene que ver con talento. Tiene que ver con comportamiento, con manejo de crisis, con la capacidad de sostener una imagen estable frente a las cámaras y, sobre todo, fuera de ellas. Ella misma lo dijo, en la casa. Celine aseguró que estaría dispuesta a asumir un cargo de conducción si se lo ofrecían, aunque también dejó entrever que no era precisamente su sueño profesional. Lo dijo casi de pasada, sin darle demasiada importancia, sin imaginar que esas palabras terminarían siendo analizadas, repetidas, sacadas de contexto en cada rincón de internet semanas después. Mientras tanto, Gina sigue sumando puntos a su favor sin siquiera proponérselo. Su actitud durante toda su participación como panelista fue calificada por la propia producción como ejemplar. Llegó puntual, se mostró agradecida en cada oportunidad, nunca generó un conflicto innecesario, y cuando algo no le pareció bien lo manejó con discreción. Lejos de las cámaras, lejos del escándalo. Eso es exactamente lo que una cadena de televisión busca cuando tiene que elegir entre 2 nombres para un puesto de alto perfil. ¿Y qué dice Celine de todo esto? Hasta el momento, nada. Silencio total en sus redes sobre el tema, aunque sigue publicando contenido como si nada estuviera pasando, como si la posibilidad de perder ese puesto no le quitara el sueño. Algunos lo interpretan como fortaleza, otros como una señal de que ya sabía desde antes que esa puerta se le estaba cerrando y prefiere no darle más oxígeno al tema en público. Hay un patrón en la industria del entretenimiento que se repite con una precisión casi matemática. Cuando una figura pública empieza a perder terreno con la producción, el primer síntoma nunca es un comunicado oficial. Es el algoritmo. Es dejar de aparecer en ciertos clips promocionales, dejar de ser mencionada en las redes oficiales del canal, dejar de recibir esas pequeñas invitaciones a programas secundarios que antes llegaban sin que nadie las pidiera. Y quienes han seguido de cerca las cuentas oficiales de Telemundo durante las últimas semanas aseguran que algo de eso ya está pasando con Celine. Por otro lado, está el factor Gina, que cada día suma más fuerza dentro de esta ecuación. Ya se estaría preparando para regresar a Colombia en los próximos días, pero eso no significa que su vínculo con Telemundo se enfríe. Todo lo contrario. Fuentes cercanas aseguran que las conversaciones para mantenerla como conductora ya están avanzadas, y que solo faltan detalles administrativos para hacerlo oficial. Lo que en un inicio parecía una participación temporal como panelista, se está convirtiendo, casi sin que nadie lo anunciara con bombos y platillos, en una jugada estratégica de largo plazo para la cadena. ¿Cuántas veces hemos visto esto en la farándula latina? Una persona entra por la puerta de atrás, sin reflectores, sin expectativas, y termina ocupando el lugar que otro creía asegurado. Eso fue exactamente lo que pasó con Gina. Y eso es, según todo lo que se está filtrando en este momento,
Lo que podría estar a punto de pasar con Celine, aunque ella todavía no lo sepa, o aunque lo sepa y haya decidido no mostrarlo en público. Tampoco se puede ignorar el papel de Luis Coronel en todo este tablero. Su comentario reciente, ese gesto de cercanía económica con Celine, deja entrever que dentro del círculo de guerreros de la luz, las alianzas siguen vivas, siguen activas, más allá de lo que decida o no decida Telemundo. Si la cadena le cierra una puerta a Celine, ella tiene a su alrededor un grupo de aliados, con peso mediático propio, capaces de sostenerla en otros formatos, en otras plataformas, fuera del paraguas tradicional de la televisión abierta. Lo que está en juego aquí no es solo un contrato, es la narrativa completa de toda una temporada. La pregunta de quién realmente se queda con el legado de la Casa de los Famosos una vez que las cámaras del reality se apagan y empieza la verdadera batalla. La que se libra en las oficinas, en los contratos, en las decisiones que el público nunca ve hasta que ya es demasiado tarde para cambiarlas. Algunos seguidores de Celine ya empiezan a organizarse en redes, etiquetando a la cadena, exigiendo explicaciones, recordando cada momento en que ella defendió a Telemundo frente a las críticas durante la temporada. Otros, en cambio, defienden la postura de la producción, asegurando que ninguna cadena puede permitirse poner en una vitrina tan visible a alguien cuyo temperamento podría costarle un escándalo en vivo. Las dos posturas chocan en cada comentario, en cada publicación, alimentando todavía más el misterio sobre lo que realmente va a pasar. Y justo cuando todo parecía estar definido, justo cuando la balanza ya se inclinaba con fuerza hacia un solo lado, llegó la confirmación que nadie esperaba escuchar tan pronto. Hoy les puedo confirmar algo que cambia completamente el panorama. Gina Calderón está en conversaciones avanzadas para quedarse como conductora fija de uno de los programas más importantes de Telemundo, y todo indica que el anuncio oficial podría llegar en cuestión de días. Lo que durante semanas fue rumor, filtración, comentario suelto de un periodista, ahora tiene nombre, apellido y fecha probable. El puesto que en algún momento parecía destinado a Celine Santos terminó cayendo en otras manos, y esta vez no hay margen para la duda. La confirmación llega directo desde fuentes dentro de la producción, que aseguran que los términos del contrato ya están sobre la mesa, que solo restan ajustes de calendario para que Gina pueda compaginar su regreso a Colombia con sus nuevas responsabilidades frente a las cámaras en Estados Unidos. Esto va mucho más allá de un comentario suelto en redes sociales sin fundamento. Es la cadena misma moviéndose para cerrar un acuerdo que llevaba semanas gestándose en silencio, mientras todos mirábamos hacia otro lado. Y mientras esto pasa, Celine sigue sin pronunciarse oficialmente. Esta es la parte que más duele para sus seguidores, porque no se trata de que la hayan rechazado de plano para siempre, sino de que perdió el momento exacto. La ventana de oportunidad que todo recién terminado de un reality tiene apenas unas semanas después de la final, antes de que la atención del público se mueva hacia otra cosa, hacia otro escándalo, hacia otro nombre. Si crees que Celine merece una explicación clara de parte de Telemundo después de todo lo que vivió en la Casa de los Famosos, deja tu comentario. Porque esta historia no ha terminado, y aquí no vamos a dejar de contarla. Lo que esta confirmación deja sobre la mesa es mucho más grande que un simple cambio de presentadora. Pone en evidencia algo que la industria del entretenimiento prefiere mantener oculto, que el cariño del público no garantiza absolutamente nada cuando se trata de decisiones empresariales. Celine llegó a la final. Peleó hasta el último momento contra Fabio Agostini. Se ganó titulares, conversaciones, miles de horas de contenido generado por sus propios seguidores. Y aún así, eso no fue suficiente para asegurarle un lugar permanente dentro de la cadena que la catapultó a la fama. Gina, en cambio, construyó su camino de una forma completamente distinta. Sin la presión de ser la protagonista absoluta, sin el peso de cargar con expectativas desmedidas, fue avanzando casillero por casillero, ganándose la confianza de quienes realmente deciden detrás de cámaras. Y ahí está la lección incómoda que esta historia deja para cualquiera que sueñe con la fama instantánea de un reality show.
El carisma abre la puerta, pero es el comportamiento sostenido el que decide quién se queda adentro. Las reacciones no se hicieron esperar. Apenas empezó a circular la noticia, las redes se dividieron en dos bandos completamente irreconciliables. Por un lado, quienes celebran el ascenso de Gina como una historia de constancia y disciplina recompensada, un ejemplo de que no hace falta ser la más mediática para ganarse un lugar importante. Por el otro, quienes consideran que Telemundo cometió un error al dejar fuera a una de las figuras más comentadas, más virales, más rentables en términos de interacción que dejó esta temporada completa de La Casa de los Famosos. Ese es precisamente el dilema que enfrentan todas las cadenas de televisión hoy en día. ¿Apostar por quien genera más ruido, más clics, más conversación, aunque ese ruido venga acompañado de riesgo? ¿O apostar por la estabilidad? ¿Por la persona que nunca va a generar un titular incómodo, aunque eso signifique sacrificar parte del morbo que tanto le gusta al público? Y aquí entra en juego un detalle que pocos están considerando: el efecto que esta decisión puede tener sobre futuras temporadas. Si los participantes empiezan a entender que la explosividad, esa misma que tanto entretiene durante el reality, termina costándoles oportunidades después de las cámaras, ¿seguirán mostrándose igual de auténticos frente al público? ¿O empezarán a calcular cada reacción, cada pelea, cada lágrima, pensando en lo que viene después y no en lo que están viviendo en el momento? Para Luis Coronel, esta historia también tiene consecuencias, aunque indirectas. Su cercanía con Celine, ese comentario que tanto dio de qué hablar, lo coloca automáticamente del lado de quienes podrían sentirse incómodos con la forma en que Telemundo está manejando la situación. Si la cadena decide priorizar a otros nombres por encima de los más leales a Celine, ¿qué pasará con las futuras colaboraciones de Luis dentro de la misma producción? Es una pregunta que todavía nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que empieza a circular entre quienes siguen de cerca cada movimiento del elenco. Para Gina, el panorama es completamente distinto. Lo que empezó como una participación discreta, casi anónima, frente al peso mediático de figuras como Celine, Fabio o Manelik, terminó convirtiéndose en la jugada más inteligente de toda la temporada post-finalización. Sin escándalos, sin titulares negativos, sin una sola controversia que manchara su imagen, construyó exactamente el perfil que cualquier cadena de televisión busca quirúrgicamente cuando necesita una cara nueva, confiable, sin sorpresas desagradables esperando a la vuelta de la esquina. Y para Celine, la pregunta que queda flotando es mucho más profunda que un simple contrato perdido. ¿Vale la pena seguir mostrándose tal cual es? Con toda su intensidad, con todo su carácter, sabiendo que eso podría costarle oportunidades concretas en el futuro? ¿O debería aprender a moderarse, a calcular cada palabra, perdiendo en el camino justamente lo que la hizo tan querida por el público durante toda la temporada? No existe una respuesta sencilla. Y ahí está, quizás, el verdadero fondo de todo este escándalo. La industria del entretenimiento premia la autenticidad mientras dura el reality, pero después, cuando se trata de contratos a largo plazo, de imagen corporativa, de tranquilidad para los anunciantes, esa misma autenticidad se convierte de pronto en un riesgo que pocos están dispuestos a asumir. Mientras tanto, Gina sigue recuperándose de su gripe, agradeciendo en cada mensaje el cariño recibido durante estos días, sin imaginar quizás la magnitud completa de lo que se viene para su carrera. Y Celine, del otro lado, sigue en silencio, publicando contenido como si nada estuviera pasando, mientras la decisión más importante de su carrera post-reality se está tomando en oficinas a las que ella, por ahora, no tiene acceso. Hay un antecedente que conviene tener presente antes de sacar conclusiones apresuradas. Aleska Génesis pasó por algo parecido. Sintió la misma exposición incómoda, la misma sensación de que la cadena la estaba usando para generar contenido sin pensar demasiado en cómo eso la afectaba emocionalmente. Y aún así, con el tiempo volvió a trabajar con Telemundo. La industria del entretenimiento tiene memoria corta cuando hay dinero de por medio, y las puertas que parecen cerradas para siempre, casi nunca lo están del todo. Puede que dentro de un mes, o de un año, veamos a Celine de regreso en algún proyecto de Telemundo,
en otro formato, en otra producción, demostrando que el talento que la llevó hasta la final de La Casa de los Famosos sigue intacto. O puede que esta sea, definitivamente, la señal de que su relación con la cadena llegó a un punto de no retorno, y que su futuro profesional pasará por otros caminos, lejos de Telemundo, construido desde sus propias plataformas, desde su propia comunidad de seguidores que, hasta ahora, no le ha fallado. Lo único seguro, lo único que nadie puede discutir en este momento, es que la historia de La Casa de los Famosos no terminó con la final. Sigue viva, sigue moviéndose, sigue generando decisiones que van a definir la carrera de varios de sus protagonistas durante los próximos meses. Y nosotros, en este espacio, vamos a seguir contándoles cada movimiento, cada filtración, cada confirmación, en cuanto suceda. Gina Calderón ganó la partida que nadie la vio jugar. Esa es, quizás, la frase que mejor resume todo lo que acaba de pasar. Mientras la atención estaba puesta en otro lado, mientras todos asumían que el camino estaba escrito para Celine, alguien construyó en silencio la oportunidad de su vida. Y Celine, la mujer que conquistó al público con su fuerza, con su carácter, con esa intensidad que la hizo inolvidable durante toda la temporada, hoy aprende la lección más dura de esta industria. El aplauso del público y la confianza de una cadena de televisión no siempre caminan en la misma dirección. Esto apenas empieza.